Hola, mi nombre es Fanny Rivera y en este video voy a estar explicando ciertas patologías que afectan la salud visual en niños pediátricos. Bueno, voy a estar empezando con la sección de las cataratas congénitas, teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que las cataratas mayormente son causadas por una mutación genética autosómica dominante y otras anomalías cromosómicas tales como lo es el síndrome de Down, trastornos metabólicos como la galactosemia, problemas intrauterinos en la mamá como lo es la infección por el virus de rubiola y la aniridia. Primeramente tenemos en esta imagen de acá, tenemos lo que es una catarata nuclear, la cual se caracteriza por ser una opacidad que está confinada a los núcleos embrionarios o fetal del cristalino como tal, y en algunos pacientes pues tienen opacidades centrales densas, mientras que otros pacientes muestran opacidades pulvurulentas, es decir, que se parecen al polvo o son parecidas como al polvo. Luego vamos a tener acá la catarata laminar, que esta se va a caracterizar por ser una catarata en la que la opacidad se encuentra entre el núcleo y la corteza, que puede estar asociada a extensiones radiales que se conocen como bridas. Luego vamos a tener esta, lo que es la catarata de las suturas, que se conoce como de las suturas, la cual es una opacidad que sigue la sutura en forma de Y. Luego tenemos esta catarata, que es la catarata polar anterior. Esta es una catarata que puede ocurrir de forma aislada o en asociación con otras opacidades. La catarata polar anterior puede ser plana o se proyecta como una opacidad cónica en la cámara anterior. Las asociaciones oculares ocasionadas con esta catarata son más que todo las membranas pupilar persistente, lentícono anterior, anomalía de Peters y aniridia. Cabe destacar que esta catarata no quita visión en los niños. Como signos clínicos tenemos lo que es la leucocoria y la ausencia del reflejo de fijación. La leucocoria es aquel reflejo blanco que nosotros podemos ver en los niños cuando hay, digamos, una opacidad en alguno de los medios. En cuestión del tratamiento, bueno, el tratamiento a nosotros como optometristas lo que nos compete más que todo es una exploración y una revisión ocular, ya que, por ejemplo, la agudeza visual se va a ver afectada y la vamos a poder ver afectada en niños ya más grandes, porque por ejemplo en recién nacidos la catarata hay que poner una confianza en la densidad y en la morfología de la opacidad. Otro hallazgo ocular asociado es el comportamiento visual que va a tener el niño para determinar si la catarata es significativa visualmente o no. En cuanto a las complicaciones, bueno, las cataratas unilaterales son las que se tratan lo más antes posible, es decir, la operación de estas cataratas tiene que ser lo más antes posible, debido a que las cataratas unilaterales tienen un mayor riesgo de desencadenar ambliopía, debido a la deprivación que hay por la opacidad en el medio. Entonces, al haber una deprivación, lo que hace el cerebro es suprimir la información que le proviene de ese ojito que tiene esta opacidad. Entonces las cataratas unilaterales sí o sí se mandan a operar de inmediato. En cuestión de las cataratas bilaterales no son tan riesgosas porque al momento de quitarlas el niño ya puede ver súper bien. En cambio, en las cataratas unilaterales tenemos que tener en cuenta esto de lo que se puede hacer de una generación de ambliopía. Luego tenemos a lo que es el retinoblastoma. El retinoblastoma deriva de una transformación maligna de las células retinianas primitivas antes de la diferenciación final. Estas células desaparecen durante los primeros años de vida, por lo que este tumor realmente se ve después de los 3 años de edad en un niño. El gen que predispone este tumor es el gen RP1, el cual está localizado en la región del brazo largo del cromosoma 13, denominado también 13q14. Entre sus signos clínicos tenemos lo que es la leucocoria, como lo podemos ver acá en este niño, que es el reflejo blanco. El estrabismo es un signo característico, la invasión unilateral del iris, disminución de la agudeza visual, inflamación y enrojecimiento ocular también. En cuestión de lo que es el tratamiento, pues hay que tomar en cuenta sobre todo lo que es el tamaño del tumor, su localización y los hallazgos asociados a este tumor. Por ejemplo, el desprendimiento de retina, siembras tumorales suprarretinianas y vítreas y el estado del otro ojito. En casos más graves se dice de que la mejor opción es la enucleación del ojito. El pronóstico es muy malo, por eso este tipo de tumor tiene que verse en cuanto antes, ya que la tasa de mortalidad por este tumor es bastante considerable, que es alrededor de 2.5%.
En cuestión de los diagnósticos diferenciales, tenemos que se puede llegar a confundir, por ejemplo, con el vítreo primario hiperplásico persistente, la enfermedad de Kovács, la retinopatía de la prematuridad, y si es avanzada, la toxocariasis, la uveitis hipermedia, la displasia retiniana y la incontinencia pigmentaria. Luego vamos a tener al astrocitoma retiniano. Y bueno, hay que tener muy presente de que este tipo de tumor tiene que ser evaluado inmediatamente. Continuando con esta otra patología, tenemos lo que es, podemos observar unas imágenes que corresponden a la retinopatía de la prematuridad o retinopatía del prematuro. Esta es una retinopatía proliferativa, ya que afecta a los recién nacidos pretérminos de bajo peso al nacer, que a menudo han estado expuestos a ambientes con altas concentraciones de oxígeno. Cabe destacar de que la retina es la única entre los tejidos que no posee vasos sanguíneos hasta el cuarto mes de gestación, momento en el que emanan complejos vasculares desde los vasos hialoides en el nervio óptico y crecen hacia la periferia. Estos vasos alcanzan la periferia nasal después de los 8 meses de gestación, y aunque no alcanzan la periferia temporal hasta alrededor de un mes después del parto, esta retina temporal vascularizada de forma incompleta es particularmente sensible a la lesión por el oxígeno, especialmente en niños pretérmino. Entre sus signos clínicos tenemos la tortuosidad vascular, que es un signo característico también, una línea de demarcación neovascular, una neovascularización extrarretiniana, desprendimiento de retina, leucocoria, que la leucocoria es el reflejo blanco que ya había mencionado. La leucocoria se puede presentar ya en fases más avanzadas. La detección la vamos a saber siempre y cuando revisemos los ojitos de los niños nacidos a las 31 semanas o antes, con un peso bajo o inferior a los 1500 gramos, el cual debe estudiarse para detectar si existe la retinopatía de la prematuridad. En cuestión del tratamiento se recomienda la ablación de la retina, sobre todo la retina inmadura vascular, o ya sea la crioterapia o fotocoagulación. Sabemos que pues, esto ya no nos compete a nosotros como optometristas. En niños sobre todo que tienen una enfermedad umbral, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que esto tiene éxito en casi el 85% de los casos, porque el resto progresa después en desprendimiento de retina del tratamiento, a pesar del tratamiento. Y la otra opción sería la cirugía vitreoretiniana. Algo muy importante de destacar es que aunque los signos clínicos de la retinopatía de la prematuridad suelen tardar varias semanas en presentarse, la enfermedad raramente progresa del estadio 1 hasta el estadio 4 en pocos días. Aproximadamente en el 80% de recién nacidos con retinopatía del prematuro regresa la enfermedad, dejando poco o ningún resto, es decir, hay una regresión, pues no hay un avance anómalo en la retina como tal. Y pues la regresión es espontánea, ya que esta puede ocurrir en pacientes con desprendimiento incluso de retinas parciales. Luego tenemos lo que es el glaucoma pediátrico. El glaucoma pediátrico se da debido a que el drenaje del humor acuoso está afectado como resultado de un desarrollo anormal de la cámara anterior, que no está asociado con otras anomalías mayores, otras anomalías oculares mayores. Por ejemplo, la trabeculodisginesia, aislada, que clínicamente esta condición se caracteriza por la ausencia del receso angular del iris y se inserta directamente en la superficie del trabéculo en una de las dos configuraciones, ya sea por inserción plana del iris o la inserción cóncava del iris. Este glaucoma tiene una tasa del 40% de prevalencia y se caracteriza por la presión intraocular que se encuentra elevada durante la vida intrauterina. Entre los signos clínicos tenemos la epífora, que es el lagrimeo constante en el niño, el blefaroespasmo y la fotofobia. Entre los signos clínicos tenemos lo que es la megalocornia, lo cual podemos ver en esta imagen. El niño tiene una megalocornia. Se denomina megalocornia cuando es mayor a los 11 milímetros de diámetro. También podemos observar la turbidez corneal, ¿verdad?, que este es uno de los primeros síntomas que un padre puede percibir. Es un signo muy característico. Y luego tenemos el buftalmo. Acá podemos ver que es un agrandamiento anormal del globo ocular como tal. Y también vamos a tener estrías, como se pueden observar en esta imagen.
en esta imagen de acá, son estrías en la membrana de De Smet, que también se conocen como estrías de Haug. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y al momento de hacer un fondo de ojo también lo que es mirar signos como una excavación en la papila óptica. Entre el diagnóstico diferencial tenemos las opacidades corneales congénitas, la rubiola intrauterina, trastornos metabólicos como la mucopolisacaridosis y las mucolipidosis, y la distrofia endotelial hereditaria congénita también. En cuestión del tratamiento, pues más que todo serían lo que es la cirugía, tal como lo es una goniotomía o una trabeculotomía, o ya sea una trabeculectomía, ¿verdad? En cuestión de fármacos se puede decir de que esto es únicamente temporal, pero la mejor opción es la cirugía. Luego vamos a tener la obstrucción de las vías lagrimales. Aquí vamos a ver 3 patologías que son a veces bastante frecuentes en niños. Primeramente vamos a tener la obstrucción de las vías del conducto nasolagrimal, que esta se da por una canalización retrasada del conducto nasolagrimal. Esto se da porque el extremo final del conducto nasolagrimal, ¿verdad? Prácticamente el extremo final del conducto nasal, que prácticamente en la válvula de Hasner, que se conoce como la válvula de Hasner, es la última porción del sistema lagrimal en canalizarse, y esta canalización completa se produce habitualmente poco después del nacimiento. Sin embargo, hasta el 20% de los niños muestran evidencia de obstrucción nasolagrimal durante el primer añito de vida. Entre sus signos clínicos tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, que es esta de acá. Esta de acá podemos observar, ¿verdad?, un dacriocele que se caracteriza por epífora, es decir, lagrimeo, pestañas pegadas, como lo podemos ver acá en el niño, ¿verdad?, pestañas pegadas en el ojito, que pueden ser constantes o intermitentes cuando el niño tiene un resfriado o una infección del tracto respiratorio, sobre todo del tracto respiratorio superior. Si hacemos una presión leve o suave sobre el saco lagrimal, se va a producir un reflujo de del material purulento, que va a salir por el punto lagrimal. Cabe destacar de que la dacriocistitis aguda es poco frecuente. En su diagnóstico diferencial es el lagrimeo excesivo, que incluye atresia del punto lagrimal y una fístula entre el saco y la piel, entre el saco y la piel. Bueno, en la otra imagen que tenemos por acá, que es esta de acá, podemos ver lo que es una dacriocistitis aguda, la cual pues esta no es tan común, pero la voy a mencionar porque esta es secundaria a una canalización tardía del conducto nasolagrimal. En cuestión del tratamiento, pues el tratamiento más que todo se basa en el masaje del conducto nasolagrimal para aumentar la presión hidrostática y así se pueda romper la obstrucción membranosa. Para realizar esta maniobra, vamos a colocar el dedo índice sobre el canalículo común para bloquear el reflujo a través del punto lagrimal, y después se aplica el masaje firmemente hacia atrás. Hay que realizarlo unas 10 veces en 4 ocasiones al día. El masaje también se debe acompañar con una buena higiene del párpado. El otro tratamiento pues sería el sondaje del sistema lagrimal, que debe retrasarse hasta la edad de los 12 meses, es decir, al añito, porque la canalización del conducto se da espontáneamente, y este ocurre alrededor de del 95% de los casos. Luego vamos a tener en esta imagen, en esta tercera imagen, ¿verdad?, vamos a poder observar lo que es un dacriocele congénito, que también es conocido como amniotocele, que es una recolección de líquido amniótico o moco en el saco lagrimal, que es causado por una válvula de Hasner imperforada. La presentación es perinatal, con una tumefacción quística azulada en el área medial, acá, en el área medial o por debajo de ella. Que también está acompañada por epífora. Su signo característico es que podremos ver un saco lagrimal tenso, que inicialmente está lleno de moco, pero puede infectarse de forma secundaria. En cuestión del tratamiento, es inicialmente conservador. Por si fracasa este tratamiento, no se puede retrasar el sondaje. En cuestión de los diagnósticos diferenciales, tenemos que no se puede confundir con el encefalocele, ya que este se caracteriza más que todo por una tumefacción pulsátil por encima del tendón cantal medial. Luego tenemos lo que es la conjuntivitis neonatal.
Esta conjuntivitis es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que esta es una de las causas más frecuentes de conjuntivitis neonatal. Esta se puede asociar con alguna infección sistémica por clamidia que puede dar lugar a una otitis, rinitis y neumonitis. Esta infección se transmite a partir de la madre durante el canal del parto, es decir, durante el parto, por lo cual es muy importante que ambos papás se examinen para buscar evidencia de la infección genital. La presentación puede ser entre los 5 y 19 días del nacimiento del niño y bueno, como signos clínicos tenemos una secreción mucopurulenta, una reacción conjuntival papilar. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque los niños no pueden formar folículo alrededor del tercer mes de vida. Si no se trata esta condición, esta conjuntivitis a tiempo, lo que se puede dar es que puede haber una complicación, incluyendo una cicatrización conjuntival y un panus corneal superior. El tratamiento se va a realizar con tetraciclina tópica y etilsuccinato de eritromicina de 25 miligramos 2 veces al día por 2 semanas. Luego tenemos lo que es el hipertelorismo. Este es una separación anormalmente amplia de la órbita o los ojos, que en otras palabras, pues que los ojitos están separados de lo normal. El mecanismo fisiopatológico se da principalmente por una interferencia en el movimiento de los ojos. Durante el desarrollo fetal los ojos comienzan separados y luego se acercan. Cabe destacar que cualquier proceso que interfiera en este movimiento puede causar hipertelorismo. Primero voy a hablar de lo que es la migración celular. Bueno, esta se da, la migración celular incorrecta lo que provoca es que las células de la cresta neural van a afectar el desarrollo de las estructuras craneofaciales, incluyendo el espacio entre las dos órbitas. El desarrollo anormal de la base del cráneo, en esta condición se va a dar una alteración embriológica de la base del cráneo que va a poder llevar a una mayor distancia interpupilar y un aumento en la distancia entre las paredes internas de la órbita. Va a haber también una acumulación de tejido óseo, en lo que es, en algunos casos pues se produce una formación excesiva de tejido óseo en las paredes internas de la órbita, mientras el desarrollo óseo del cráneo se detiene. En causas subyacentes podemos decir de que está asociado el hipertelorismo a menudo con un signo de afectación subyacente más compleja, como lo es la displasia frontonasal, un trastorno genético que causa una serie de anomalías craneoencefálicas como síndrome de cráneo sinostosis. Y bueno, tenemos que pues, en condiciones en las que las suturas del cráneo se cierran permanentemente. Anomalías también cromosómicas, por ejemplo la trisomía 18, que se le conoce como el síndrome de Edwards, se asocia con hipertelorismo también, y otros síndromes genéticos como lo es el síndrome de Leopard o el síndrome asociado a una especificación que se llama SPECC1L, que presentan hipertelorismo también estos niños como parte del cuadro clínico. Seguido de esta patología, ahora tenemos lo que es el telecanto. El telecanto más que todo es una condición anormal de los párpados en el que hay un aumento de la distancia entre los cantos mediales como resultado de los tendones cantales mediales anormales largos. A diferencia del hipertelorismo, donde hay una separación de tipo óseo, el tratamiento es mediante un acortamiento y refijación de los tendones cantales mediales de la cresta nasolagrimal anterior. Luego de tenemos lo que es los pliegues del epicanto. En los pliegues del epicanto, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que estos son pliegues cutáneos verticales bilaterales que se extienden desde el párpado superior o inferior hacia el canto medial. Este está asociado al síndrome de blefarofimosis. Se corrige o prácticamente su tratamiento es la cirugía plástica en V o Y, o también puede ser en Z. Luego de esto vamos a tener lo que es la ptosis congénita. Esta se va a clasificar según su anatomía, más que todo. Es una posición anormalmente baja del párpado superior, como lo podemos ver en esta imagen de este niño, que puede ser congénita o adquirida, pero bueno, vamos a estar hablando de las congénitas. En
en el esquema de las congénitas se va a clasificar según su anatomía. Estaré hablando, bueno, sobre todo de las miogénicas, específicamente la congénica, que esta categoría va a entrar en la clasificación también neurogénica. Específicamente el síndrome del parpadeo mandibular de Marcos-Gunn, como son en estas dos imágenes. Y bueno, en el síndrome del parpadeo mandibular de Marcos-Gunn, aproximadamente el 5% de todos los casos de toxis congénita manifiestan este fenómeno de parpadeo de Marcos-Gunn, también se le conoce. La inmensa mayoría de estos casos son unilaterales, aunque la etiología exacta no es clara. Se ha postulado de que una rama de la división mandibular del quinto par craneal está mal dirigida al músculo elevador del párpado superior. Bueno, como signo característico tenemos que es una retracción del párpado tóxico junto con una estimulación de los músculos pterigoideo ipsilaterales cuando se abre la boca, cuando se mastica, cuando se succiona o se mueve la mandíbula hacia el lado contralateral. Como lo podemos notar en esta primera imagen, por ejemplo, y en la segunda imagen también, que podemos observar la posición en esta, ¿verdad?, de una tosis izquierda moderada, que esta prácticamente se ve una retracción del párpado izquierdo a la niña abrir la boca. En esta segunda imagen podemos notar lo mismo, ¿verdad?, la posición normal, que demuestra una tosis izquierda leve, y en la imagen B podemos notar lo que es que el niño, al mover la mandíbula hacia el otro lado, hay una elevación del párpado. Entre otros signos también tenemos los estímulos que son menos frecuentes, los cuales provocan el parpadeo. Esto incluyen la protrusión de la mandíbula, la sonrisa, la deglución y apretar los dientes. Es decir, son signos en los cuales no se va a notar tanto este parpadeo mandibular. Cabe destacar también que el parpadeo mandibular no mejora con la edad, aunque algunos pacientes pueden aprender a ocultarlo. En cuestión del tratamiento, hay que plantearlo en casos que el parpadeo mandibular o la tosis presenta un problema funcional o cosmético significativo. Luego de eso, vamos a tener lo que es la celulitis orbitaria. Esta es prácticamente una infección causada por un microorganismo llamado Streptococcus pneumoniae o neumonía, Staphylococcus influenzae y Haemophilus influenzae. Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Este tipo de celulitis corre un riesgo vital de los tejidos perioculares, que puede iniciarse secundario a una sinusitis etmoidal, también a una dacriocistitis y por una diseminación hematógena. Sobre todo cuando es una diseminación hematógena postraumática. Su localización es por detrás del septum orbitario y es habitualmente causada más que todo en niños. También podemos decir de que compromete estructuras dentro de la órbita. Entre sus signos tenemos característicamente lo que es la proptosis, que es la protrusión o la salida del globo ocular. También podemos decir de que a menudo está enmascarada, esta proptosis está enmascarada por la tumefacción palpebral que existe, como lo podemos ver aquí, que en esta niña adolescente podemos ver lo que hay una tumefacción de los párpados, entonces no se puede ver a simple vista esta proptosis del ojito. Esta suele ser lateral. También habrá una disfunción del nervio óptico. Esta celulitis compromete la agudeza visual, así que esta es una urgencia oftalmológica. Más adelante lo estaré explicando. Y otro signo característico es la oftalmoplejía dolorosa, es decir, que no hay movimiento alguno del globo ocular. Entre sus síntomas tenemos lo que es el edema palpebral y periorbitario unilateral, enrojecimiento, dolor y calor. En sus complicaciones tenemos que son la queratopatía por exposición, la presión intraocular aumentada, la oclusión de la arteria o las venas centrales de la retina, endoftalmitis y neuropatía óptica. También puede haber complicaciones intracraneales, accesos, más que todo accesos orbitarios también. En cuestión del tratamiento, tenemos que se tiene que tomar en cuenta el ingreso hospitalario obligatorio inmediato, y el paciente debe ser evaluado frecuentemente por lo que es un oftalmólogo y un otorrinolaringólogo. A veces es preciso un neurocirujano en caso de que se tenga que drenar algún absceso intracraneal. Luego tenemos lo que es la celulitis preseptal. Esta celulitis es un poco menos riesgosa,
pero esta más que todo pues, es una infección en los tejidos subcutáneos que están por delante del septum orbitario. Esa es una diferencia de la celulitis orbitaria, que en la preseptal esta infección está por delante del septum orbitario y la celulitis orbitaria está por detrás del septum orbitario. En ocasiones se puede producir una progresión rápida a celulitis orbitaria incluso. La causa más común puede ser un traumatismo cutáneo como una laceración, picaduras de insectos. La diseminación de la infección también puede ser otra causa. Diseminación de la infección, estamos hablando por ejemplo de una infección como un orzuelo o una dactiocistitis, o ya sea a partir de una infección a distancias, como ejemplo en las vías respiratorias, ¿verdad? En las vías respiratorias, sobre todo en las altas, y por una diseminación del oído medio. Entre sus signos característicos tenemos lo que es un edema palpebral periorbitario unilateral, doloroso, enrojecido. A diferencia de la celulitis orbitaria, no va a haber una proptosis, es decir, una protrusión, una salida del globo ocular, como lo podemos ver en esta imagen. Únicamente hay una tumefacción del párpado. La agudeza visual, las reacciones pupilares y la motilidad ocular no están comprometidas ni afectadas. El tratamiento se realiza más que todo con amoxicilina clavulanato por vía oral de 250 miligramos cada 6 horas, pero igual eso a nosotros no nos corresponde tanto. Seguido de esta patología vamos ahora con la blefaritis. Bueno, la blefaritis es una infección que se clasifica en blefaritis anterior y blefaritis posterior. La blefaritis anterior se clasifica en estafilocócica y seborreica. Esta es causada principalmente por la bacteria Staphylococcus aureus. Bueno, entre sus signos clínicos tenemos lo que es en la estafilocócica, en la blefaritis anterior estafilocócica podemos encontrar lo que son escamas duras alrededor de la base de las pestañas, que también se conocen como collaretes. En la seborreica es diferente. Acá podemos ver, por ejemplo, acá podemos ver los collaretes, pero en la otra imagen, acá podemos ver lo que es aparte de las escamas duras, podemos ver lo que es el sebo que hay en la base de las pestañas. Que el signo característico pues es la grasa en las pestañas, en los bordes palpebrales, sobre todo anteriores. Otra característica es que los bordes palpebrales van a estar hiperémicos, es decir, enrojecidos. Las pestañas van a estar pegadas entre sí, y en este caso, en la blefaritis anterior seborreica, vamos a tener lo que son escamas blandas más que todo. Un signo característico también de esta blefaritis es que al amanecer esta condición va a empeorar, es decir, el niño va a amanecer con las pestañas pegaditas entre sí. Las escamas igualmente estarán localizadas en cualquier parte del borde palpebral. Los síntomas son quemazón, sensación de arenilla, fotofobia leve y aparición de costras, pues enrojecimiento en los bordes palpebrales también. Estos síntomas suelen empeorar sobre todo en la mañana y se caracterizan por remisiones y reagudizaciones. En cuestión del diagnóstico diferencial podemos decir que puede diferenciarse del ojo seco, tumores palpebrales infiltrantes y la blefaritis posterior, y después también de blefaritis posterior. Entonces ahora vamos a estar hablando de blefaritis posterior. En este caso, este no es el caso, este es una blefaritis anterior. Esta puede ser estafilocócica, ya que solo son escamas duras como collarete, y esta puede ser seborreica. Bueno, en la blefaritis posterior, que no es tan común en los niños, incluso en los adultos tampoco es tan común. Esta se clasifica por blefaritis posterior, seborreica de Meibomian y por meibomitis. La seborreica de Meibomian es una disfunción que predominantemente está derivada de la glándula de Meibomian. Bueno, esta disfunción de la glándula de Meibomian está asociada a la rosácea o a la seborrea. Clínicamente, la seborrea de Meibomian es una secreción excesiva de las glándulas de Meibomian que podremos observar en la película lagrimal, que suele verse aceitosa, y también podremos observar espuma acumulada en los bordes palpebrales o en los cantos internos. La meibomitis se caracteriza por una inflamación y obstrucción de los puntos de las glándulas de Meibomian. El borde palpebral posterior también va a mostrar una hiperemia, telangiectasia y obstrucción de los orificios en cuestión.
Bueno, en cuestión del tratamiento, la blefaritis anterior, sobre todo se toma en cuenta lo que es la higiene palpebral, que puede hacerse con una torunda de algodón y champú de bebé, y también con una pomada de antibióticos como corticoides tópicos que sean débiles. Y en la blefaritis posterior, más que todo, igualmente se trata de una higiene palpebral y de lo que son tetraciclina sistémica, como eritromicina, y también compresas calientes. En cuestión de las complicaciones también tenemos lo que es una inestabilidad de la película lagrimal, podría ser también la formación de chalación, igualmente una conjuntivitis papilar y una erosión epitelial corneal inferior. Luego vamos a tener lo que es el orzuelo. El orzuelo es un absceso estafilocócico agudo del folículo de una pestaña y una glándula asociada, ya sea la de Sayce o de Mull, que suele afectar a los niños. Es causado usualmente por el microorganismo, Staphylococcus aureus. Y bueno, en sus signos característicos, sus signos clínicos, tenemos la tumefacción dolorosa e inflamada en el borde palpebral que apunta hacia adelante a través de la piel, ¿verdad? Lo cual podemos ver en esta parte de acá. Vemos una pequeña tumefacción, enrojecimiento, también puede haber calor al momento de la palpación y dolor también. Esta infección va a apuntar hacia adelante, ¿verdad?, de la piel, y va a estar más que todo en el borde palpebral. Igualmente en cuestión del tratamiento tenemos pues que podemos poner compresas calientes, depilación también de la pestaña que está asociada con este folículo infectado, el cual puede acelerar la resolución como tal. Esto se va a quitar en cuestión de días a lo mucho. Luego tenemos lo que es el chalación. El chalación es una lesión inflamatoria lipogranulomatosa crónica estéril, que significa que en esta es una lesión, no es una infección. Es decir, cuando hablamos de estéril es que no hay un agente que lo cause, no hay un microorganismo patógeno que haya causado esta condición. Por eso es más que todo una lesión, el cual va a estar y bueno, más que todo es causada por el bloqueo de los orificios de las glándulas de Meibomian y el estancamiento de las secreciones sebáceas. Entre sus signos clínicos tenemos que una lesión firme, redondeada e indolora, no inflamada, localizada más frecuente internamente en el párpado, a diferencia de lo que es el orzuelo, que está más en el borde palpebral. Por ejemplo, en esta imagen del niño podemos ver de que está hacia más arriba del párpado. También en cuestión del tratamiento, como opción de tratamiento serían lo que son las compresas calientes para que pueda desaparecer espontáneamente, pero en caso que no sea así, con una cirugía se puede reseccionar, y también con fármacos como corticoides. Luego vamos a tener lo que es la uveitis anterior. La uveitis anterior se clasifica en uveitis anterior aguda y uveitis anterior crónica. La uveitis anterior aguda es una condición, bueno, en términos generales, la uveitis es una inflamación del tracto uveal. Y bueno, la uveitis anterior aguda suele tener un inicio asintomático brusco y persistente. Durante 3 meses, si la inflamación reaparece después del ataque inicial, ya se va a denominar una uveitis anterior aguda recurrente. También se caracteriza por fotofobia, dolor, enrojecimiento, disminución de la visión, lagrimeo, y lagrimeo constante. Luego vamos a tener la uveitis anterior persistente durante más de 3 meses. Su inicio es frecuentemente insidioso y puede ser asintomático, aunque a veces puede ocurrir exacerbaciones agudas. Pueden haber exacerbaciones agudas como tal. Bueno, y puede provocar enrojecimiento y también la percepción de objetos flotantes, que también se le conoce como moscas volantes. En cuestión de las complicaciones, bueno, tenemos las sinequias posteriores y otras complicaciones como en la uveitis anterior crónica recurrente, más que todo son la queratopatía en banda, la catarata, el glaucoma, el edema macular, la formación de una membrana cíclica y el signo característico como ptisis bulbi también. Seguido de la uveitis, vamos con lo que son las patologías del segmento posterior. Bueno, acá tenemos lo que se llama papilitis. La papilitis es una
un derivado o una variante de la neuritis óptica. La papilitis es la más común en los niños. Bueno, la papilitis es prácticamente la inflamación de la cabeza del nervio óptico. Es una de las características clínicas más importantes de la neuritis óptica y esta es muy insidiosa pues en niños, la papilitis. La papilitis es una condición en la que el proceso patológico de la neuritis óptica afecta a la cabeza del nervio óptico de una forma primaria. Esta se caracteriza por la hiperemia y el edema variable de la papila óptica, que puede asociarse con hemorragias parapapilares en llamas y también pueden verse células en el vítreo posterior. La papilitis, como les decía, es el tipo más común de neuritis óptica en los niños. Un signo característico es que, por ejemplo, los bordes del nervio óptico no están definidos. Por ejemplo, acá lo podemos ver, no es un nervio óptico completamente definido, redondo. Aquí hay una irregularidad, asimismo acá. Como lo decía, es una condición que se pueden ver como en llamas. Acá la condición es inicial, pero igualmente no hay un borde definido. En las causas más comunes puede ser causada por el sarampión. Las características clínicas, como lo es el síntoma, por ejemplo, la agudeza visual de estos niños es muy mala. Luego vamos a tener lo que es la hipoplasia del nervio óptico. La hipoplasia del nervio óptico es un trastorno unilateral o bilateral caracterizado por una disminución del número de fibras del nervio óptico. En otras palabras, el nervio óptico como que no se desarrolla completamente y es súper chiquito. Es un nervio óptico pequeño, que esto se puede visualizar en el fondo de ojo. También podemos visualizar lo que es un anillo que se le conoce como anillo peripapilar, que está visible, y vasos retinianos normales. Su sintomatología clínica más que todo es la disminución de la agudeza visual, un defecto pupilar aferente y bueno, una afectación en el campo visual, el cual se ve reducido. En las complicaciones podemos tener estrabismo y nistagmo en los casos bilaterales. Luego vamos a tener lo que es el síndrome de Morning Glory. Este síndrome es una malformación congénita del disco óptico que tiene un aspecto en forma de embudo, como lo podemos ver acá, en forma de embudo, que se asemeja a la flor de Morning Glory, que esta que tenemos por acá, el cual su nombre es flor de enredadera. Es decir, Morning Glory es un nombre que ella tiene en inglés, pero en español se llama flor de enredadera, y podemos observar la similitud que tiene esta flor en su centro con la aparición de esta malformación en el nervio óptico. Esta condición, ¿verdad?, característicamente puede verse en el fondo de ojo y con vasos sanguíneos radiales, como en rayos de bicicleta, y una pigmentación peripapilar, como lo podemos ver acá. Por ejemplo, los vasos sanguíneos emergen de acá en radiales, en forma de rayos de bicicleta. Y también vamos a poder apreciar lo que es un tejido glial blanquecino alrededor de lo que es el nervio óptico. Podemos ver acá el tejido glial, no sé si se puede ver. Acá podemos observar el tejido glial blanquecino de esta condición. Bueno, entre sus signos clínicos tenemos que la agudeza visual de estos niños es mala, la papila está agrandada, en la base de la excavación existe un núcleo central, como ya lo había mencionado, del tejido glial o restos hialoideos persistentes. Entre los síntomas, pues los síntomas de los pacientes van a sentir que ven moscas volantes, que también se les conoce como escotomas, ¿verdad? Escotomas centrales y paracentrales, y alteraciones en la percepción de la profundidad. En cuestión de las complicaciones, se puede decir que aproximadamente el 30% de los casos produce un desprendimiento de retina seroso. Luego vamos a tener lo que es la asa prepapilar. Estas asas prepapilares son bucles vasculares congénitos de la arteria central de la retina que emergen del vitrio antes de regresar al nervio óptico. Bueno, en sus signos clínicos podemos observar en el fondo de ojo que se puede apreciar un vaso sanguíneo que va hacia el vitrio en forma de 8, o también se le conoce como sacacorcho, el cual podemos ver acá, por ejemplo. Este que está acá,
Por ejemplo, también se le conoce como un vaso sanguíneo en 8 o en sacacorcho. Lo podemos ver acá también, que va hacia el vitrio y regresa apuntando hacia el nervio óptico. Entre los síntomas tenemos que generalmente pues es una condición asintomática, la agudeza visual es buena y en ocasiones se puede presentar pues visión borrosa o escotoma, pero no es mucho, o sea, como lo decía, es asintomática. Bueno, y las complicaciones, más que todo el riesgo es bajo, pero puede causar hemorragia vítrea ocasional o errores refractivos leves. Y tenemos luego las fibras nerviosas mielínicas. Estas fibras son una extensión anómala de la mielina sobre la superficie retiniana, más allá del disco óptico. Entre su sintomatología clínica podemos decir que es generalmente asintomática y en casos extensos puede haber disminución de la visión o escotoma. La agudeza visual va a depender si es mala o buena. Por ejemplo, acá podemos observar esta extensión de fibras mielínicas que no llegan hasta la zona de la mácula. Entonces, si esta fibra, esta mielinización llega a tocar la parte de la mácula, sí se podría ver afectada la agudeza visual, conociendo pues de que la mácula es donde están más concentrados lo que son los fotorreceptores y es la encargada de la visión central. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ya las fibras van alcanzando la mácula y esto ya pues es un signo de alerta para la visión, para la agudeza visual. Entonces va a depender si alcanza o no la mácula. Y pues en caso contrario, la agudeza visual es buena. En cuestión de las complicaciones, esta se puede asociar a miopía o ambliopía en caso extenso. Luego vamos a tener la papila de Bergmeister, también conocida como velo epipapilar, que este es un remanente de la vaina fibrosa que rodea la arteria hialoidea fetal durante el desarrollo embrionario. Es decir, esta arteria hialoidea está presente cuando el niño está pues en el vientre de la mamá. Esta arteria lo que hace es nutrir, digamos, la cara posterior del cristalino, pero ya cuando el niño nace, esta arteria ya no tiene que estar. Es decir, se deshace o se regresa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay una regresión completa o no se pudo eliminar totalmente, queda este tejido glial blanquecino. Y pues es prácticamente una tela blanca en el vitrio. En su sintomatología clínica puede ser asintomática y se descubre incidentalmente. Los cambios en la visión dependerán de su asociación con efectos secundarios en la retina o en la mácula. Y bueno, las complicaciones pues no hay tanta relevancia porque simplemente algo que tenía que deshacerse pero no se pudo, pero de igual forma no afecta la visión. Y puede confundirse esta sí con patología activa. Para ir finalizando, vamos a tener ahora lo que es el coloboma del nervio óptico. El coloboma del nervio óptico es una condición que esta se debe al cierre incompleto de la fisura coroidea, el cual puede ser unilateral o bilateral con la misma frecuencia. En cuestión de su sintomatología, la agudeza visual va a estar disminuida y el paciente puede tener escotomas y anomalías de la visión del color. Entre sus signos tenemos que la papila muestra una pequeña excavación discreta focal que va a ser brillante y bueno, va a ser blanca como en forma de intestino, el cual podemos ver acá, por ejemplo. Yo también la asemejo, digamos, como a una mandarina, porque no es redonda, es como en forma como de intestino como tal, o como de una mandarina, la cual va a estar descentrada inferiormente, de forma que el borde neuroretiniano inferior va a ser delgado o va a estar ausente y el tejido va a ser normal de la papila y va a estar limitado en una pequeña cuña superior. Se puede ver como un bocado. Es algo característico que nosotros podemos identificar y así no nos ayudará a no confundirlo, por ejemplo, con el síndrome de Morning Glory. En las complicaciones puede aparecer un desprendimiento de retina seroso en la mácula, agranamiento progresivo de la excavación y adelgazamiento de la cresta neural a pesar de una presión intraocular normal. Luego vamos a tener lo que es la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es una distrofia hereditaria bilateral y simétrica de la retina, que esta va a estar caracterizada por una degeneración progresiva de los fotorreceptores, específicamente de los bastones, lo cual conduce
a una disminución gradual de la visión nocturna, una pérdida visual del campo periférico y en etapas avanzadas una afectación de la agudeza visual central. Entre sus características clínicas podemos evidenciar una afectación bilateral con una atenuación arteriolar, con una pigmentación retiniana que se le conoce como en espícula ósea, una palidez seria en la papila. En la primera imagen, por ejemplo, podemos notar en esta imagen una retinosis pigmentaria con atenuación vascular y cambios pigmentarios mínimos. Acá, por ejemplo, no como en esta imagen, por ejemplo, que ya está bastante avanzada. Y bueno, vamos ahora con la distrofia de conos. La distrofia de conos es un grupo de enfermedades genéticas hereditarias que provocan un deterioro progresivo de esta célula fotorreceptora, específicamente pues de los conos de la retina, los cuales son responsables de la visión del color y de la visión en condiciones de luz brillante. Entre sus signos clínicos suele presentarse pues una afectación bilateral gradual de la visión central. ¿Por qué? Porque los conos son los fotorreceptores que están más densamente concentrados en lo que es la fóvea, que sabemos que la fóvea es la estructura de la retina especializada de la visión central. Entonces en la afectación vamos a tener la visión de colores también va a estar afectada, que más tarde puede asociarse con fotofobia, nistagmus pendular fino, y también la fotofobia puede ser normal o mostrar una granularidad inespecífica. Clásicamente se ha descrito una maculopatía en ojo de buey, que esta no siempre o no en todos los casos va a ser universal, como la podemos ver acá, o como la podemos ver acá, por ejemplo. Este es un signo característico, pero no es en todos los casos. Puede haber una pigmentación periférica, como ya lo denominaba en espícula ósea, una atenuación arteriolar y una palidez temporal de la papila. Puede haber una atrofia progresiva del epitelio pigmentario de la retina, y también podemos observar que en la mácula va a haber una atrofia geográfica. En el diagnóstico diferencial lo podemos asociar con lo que puede ser debido a la maculopatía en ojo de buey, pero está por cloroquina, una enfermedad de Stargardt, ya que sea avanzada, una distrofia brillante y fenestrada, y también la distrofia macular anular concéntrica benigna. Ahora tenemos lo que es la maurosis de Leber, la maurosis congénita de Leber. La maurosis congénita de Leber es una enfermedad de la retina de origen completamente genético, que es caracterizada por un grave déficit visual en los niños en los primeros meses de vida, el cual se produce una pérdida grave tanto de bastones como de conos en toda la retina desde el nacimiento. Entonces, ¿qué significa? Que estos niños son completamente cieguitos desde el nacimiento. En sus signos clínicos, pues ellos tienen algo que se le llama signo oculodigital, que es este que estamos que puede aparecer aquí, que es que el niño se retrae los ojitos hacia adentro con los deditos, con las manos, es decir, se lo aprieta y como que se lo hunde para adentro. Entonces ese es un signo característico de ellos. El pronóstico pues es totalmente malo, y bueno, y estos niños pues ya son completamente ciegos. Luego vamos a tener la uveitis posterior por toxoplasmosis. Esta es una de las causas más comunes. La toxoplasmosis más que todo se caracteriza por un aspecto. Vamos a hablar de la coroiditis, que esta se caracteriza por manchas profundas, amarillentas o grisáceas con bordes bastante bien marcados, como lo podemos ver en las imágenes, que son pueden ser lesiones inactivas como esta que está acá, o lesiones activas. Cuando yo miro en un fondo de ojo, por ejemplo, una lesión activa como esta de acá, inmediatamente el paciente tiene que ser referido, porque ¿qué significa? Que este parásito, Toxoplasma gondii, todavía está en la sangre y está habitando en esta persona, entonces tiene que buscar tratamiento inmediato. Por ejemplo, en esta imagen ya podemos ver una cicatrización de lo que es la toxoplasmosis que ya había surgido, las cuales pueden aparecer, como decía, áreas blancas bien definidas, con atrofia retiniana y con bordes pigmentados. Las lesiones por toxoplasmosis se pueden apreciar como focos de atrofia o cicatrización corioretiniana, como lo vemos acá, como lo podemos ver acá, con bordes pigmentados que suelen ser bilaterales también, como por ejemplo acá,
y que se pueden descubrir de forma casual. Además, uno de los hallazgos más frecuentes es un foco inflamatorio solitario de tamaño variable con una nubosidad vítrea, que también se le conoce como vitritis. Por ejemplo, acá es cuando hay una inflamación del vitrio y no se pueden apreciar muy bien las estructuras. Una vitritis superpuesta que va a estar adyacente a una cicatriz pigmentada. Esta que se conoce como, por ejemplo acá, como una lesión satélite. Esta va a ser la más frecuente y la podemos distinguir en el fondo de ojo de un foco inflamatorio como un aspecto en faro de niebla, como es este. Y también la papilitis, que va a ser pues la inflamación de la cabeza del nervio óptico. Y eso es todo. Muchas gracias.